Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer especialista y su pregunta, aunque irá dirigida a todos los candidatos, va dirigido en primer lugar al licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez. La pregunta la hará el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, uno de los graves problemas que se viven en México, y Veracruz no es la excepción, es la descomposición del tejido social. Desde el ámbito de la educación, ¿cuáles serán las políticas públicas para trabajar en la recomposición de ese tejido social y procurar tener niñas, niños, adultos educados, productivos, comprometidos por un mejor Veracruz? Muchas gracias. Para terminar con la inseguridad de manera permanente, lo que tenemos que hacer es formar mejores ciudadanos. Y por eso la educación es la mejor herramienta para regenerar el tejido social. Y yo hablo de la educación en tres vertientes distintas. El primero, la educación formal, la educación de la escuela, que en mi opinión tiene que incluir cuestiones de civismo y de valores universales para que los niños desde la escuela tengan esto inculcado y esto aprendido. Pero también la educación que se da en la casa, la educación de la familia. Creo que hay que hacer políticas con perspectiva de familia que permitan que las mamás y los papás se integren de manera adecuada precisamente a la educación de los hijos, que estén pendientes de ellos. Y para eso el DIF creo que será fundamental para fomentar escuelas para padres y que los niños y jóvenes tengan familias integradas que los ayuden a ser mejores personas. Pero también la educación extracurricular, lo que hacemos después de la escuela. El niño, en lugar de estar vagando, expuesto a malas influencias, necesita tener educación en materia de cultura, en materia artística y en deporte también. Por eso algo que estoy proponiendo es recuperar los espacios deportivos, los espacios de recreación para que los niños puedan hacer actividades deportivas en las tardes, pero también la música, que eso es algo que hicimos aquí en Boca del Río y que funcionó muy bien. A través de la música, en la zona más complicada en materia de seguridad de Boca del Río, tenemos a 500 niños que estudian música todos los días, 3 horas diarias. La música les da disciplina, trabajo en equipo, perseverancia, tenacidad, los hace más sensibles y los hace más inteligentes. Y todas estas son herramientas para que ese niño en un futuro sea una buena persona. No necesariamente necesitamos que todos sean músicos profesionales, pero que sí tengan las herramientas para crecer en una sociedad que los cuida y que les da las oportunidades para desarrollarse bien. Muchas gracias, candidato. ¿Se quiere hacer uso de la réplica? Sí. Adelante. Miguel, estas políticas que mencionas y que se han desarrollado en base a tu experiencia, ¿de qué manera van a impactar en la población? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué pasa con esas ideas para desarrollarlas ya en la vida real? Bueno, la gran ventaja es que yo ya lo desarrollé en la vida real. A través del programa Orquestando Armonía, tenemos comprobado que todos los niños son más inteligentes, todos subieron las calificaciones. El niño sufrió la transformación, pero también lo sufrieron las familias y la comunidad. La comunidad se volvió segura, tranquila. Las familias, hay historias de veras que te emocionan. Por ejemplo, papás que pues, eran alcohólicos literalmente y que te dicen, bueno, es que mi papá dejó de tomar para comprarme el violín. Mi papá me está ayudando para salir adelante. O cuestiones, por ejemplo, que llevamos a los niños a tocar al Foro Boca y que un niño te diga, fíjate que mi papá y mi abuelito construyeron este lugar. Es el albañil y es el plomero. Y verlos ahí, viendo cómo el niño toca en un escenario increíble, cómo el niño esto le está dando una seguridad total para poder hacer algo distinto en la vida, algo mejor que lo que fueron sus padres. Muchas gracias, candidato, por la respuesta. Continuamos con la misma pregunta con el candidato Cuitláhuac García Jiménez, por favor. 2 minutos, candidato. En Veracruz tenemos 1,5 millones de jóvenes niños en nuestras escuelas, pero lamentablemente 150,000, alrededor de 150,000, llegan a estudios superiores. Algo estamos haciendo muy mal en Veracruz. Yo sostengo que la corrupción en la Secretaría de Educación y en el gobierno es parte de la culpa. Pero en estos últimos años, en este último lustro, tenemos un nuevo culpable, la reforma educativa. Fue una farsa, se dijo que iba a mejorar la calidad educativa y no sucedió así. En el primer día de mi gobierno, de acuerdo a las mismas leyes de esa reforma,
vamos a detener esa reforma educativa y la vamos a sustituir por algo mucho mejor. Tenemos que pagar mucho mejor al maestro. Ese maestro que va a enseñar en zona rural tiene que ser premiado simplemente por ese hecho. Tenemos también que pagar mejor al maestro que enseña en lengua indígena. Por eso también mensualmente tendremos que dar un bono ahí a esos maestros. Y entonces sí, los programas que queremos impulsar desde una Secretaría de Cultura que vamos a crear para, dentro de uno de esos objetivos, es reconstruir el tejido social. A mayor educación, obviamente, vamos a tener mejores seres humanos. Ese es el objetivo final de lo que vamos a hacer, combinando la nueva Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, que premia al maestro que se esfuerza y que está en esas zonas. Es una convicción. Un servidor fue maestro y lamentablemente nos cambiaron desde mucho antes los planes de estudio. La reforma integral de educación básica, la reforma integral de educación media, se fueron al basurero con una nueva concepción que no sirvió de nada. También vamos a reformar eso convocando a todos los maestros. Gracias, candidato. ¿Se quiere hacer uso de la réplica? Cuitláhuac, en atención a su dicho, la creación de más dependencias también es un poco más de burocracia, más inversión en servidores públicos, que creo que hoy tenemos muchos y hay que hacer por ahí un recorte para la reingeniería financiera en el estado de Veracruz. Todo esto que usted plantea, ¿cómo incidirá en la reintegración del tejido social desde el ámbito educativo? Tenemos que rediseñar cómo se reparte el presupuesto. No creo que tengamos que generar más burocracia, ya existe. El planteamiento de la Secretaría de Cultura no es crear más burocracia. Recordemos que está como una dependencia al interior de la Secretaría de Turismo, es simplemente otro concepto de la cultura. La cultura tiene que transformar al ser humano. Está bien, podemos atraer con cultura el turismo, podemos impulsar el turismo mostrando nuestras tradiciones, nuestro folclore, pero el concepto de cultura tiene que transformar a la persona en algo mejor. Y ahí está la clave, precisamente ahí está la clave. Y como yo digo, nada más les doy el dato, a cultura actualmente se destina el 0.001% del presupuesto. Eso sí es grave. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Y lo vamos a hacer. A través de un plan de austeridad vamos a tener los recursos y vamos a disminuir, aunque no se crea, sí, esa burocracia. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Continuamos con la misma pregunta, candidato José Francisco Yunes. Agradezco la pregunta al licenciado Capistrán. El tema de seguridad se explica a través de varios problemas transversales. Uno es la educación, otro es el marco de derecho, otro es la prevención a través de policías. Centrarnos de manera aislada en uno solo de ellos, evidentemente no va a generar, como todos sabemos, los resultados que la sociedad demanda en materia de seguridad. Pero el tejido social, a través de la educación, se resuelve con una sola palabra: inclusión. El reto de la próxima administración es generar que las condiciones de desigualdad por zonas, por regiones, por géneros, por estratos, se puedan ir disminuyendo para que haya piso parejo en todos los sentidos. Y el catalizador social es la educación. Tenemos un sistema educativo que integra a prácticamente 2.250.000 veracruzanos entre jóvenes y niños, que se distribuyen en 23.000 planteles. Requerimos una política puntual, exhaustiva, que haga de la educación el vehículo de inclusión social. Y para eso tendremos que generar condiciones de mejora en la infraestructura. Necesitamos alcanzar condiciones y niveles de calidad en la docencia, que es lo mejor que tiene el sistema, cada uno de los maestros, y requerimos que se asocie en términos de deporte, de cultura, y particularmente de civismo, a los niños en el respeto a la ley, en el respeto a la solidaridad y en el respeto a la convivencia comunitaria. Muchas gracias, candidato. ¿Posibilidad de réplica?
Candidato, con esa inclusión como una medida fundamental para la recomposición del tejido social, ¿cómo pretende incidir en los padres de familia, en los grupos religiosos, en la sociedad civil organizada, para que en 6 años se pueda medir el resultado del trabajo y veamos si la recomposición del tejido social es efectiva y estamos cambiando a Veracruz? Y tiene que ser medible principalmente en 3 indicadores. El primero, tenemos que afectar a la baja uno de los indicadores que más lastiman en el sistema educativo a la sociedad, que es la deserción. Y hoy sabemos que la deserción no es un tema voluntario entre nuestros jóvenes, es un tema que tiene una fuerte repercusión en el entorno económico. El otro indicador para medir la inclusión de los jóvenes en materia de educación es el de poderlos asociar con otros esquemas culturales, que tiene que ver con espacios deportivos, que tiene que ver con espiritualidad y crecimiento a través de la cultura. Y el tercer elemento indicativo serán los índices de inseguridad, que tendrán que bajar. Hoy los índices de inseguridad en Veracruz, después de 2 años, subieron. El mejor indicador de que esta inclusión funciona es que la violencia, el miedo, la percepción pueda ir a la baja. Muchas gracias, candidato, por la respuesta. Y cerramos con esta pregunta con la candidata Miriam Judith González Sheridan. Hasta 2 minutos, candidata, por favor. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en la reforma educativa. Yo soy madre. Tengo sobrinas, sobrinos. Tengo muchísima familia, tengo muchísimos amigos. Y la mayoría son padres. Y nosotros como padres creo que queremos una calidad de estudios para nuestros hijos de primera. Por lo consiguiente necesitamos profesores de calidad, de excelencia. Necesitamos que esos profesores estén regresando a las aulas para que se sigan capacitando. Los profesores están de acuerdo, la mayoría, de querer profesionalizarse cada vez más y más y más, porque es un aprendizaje diario. Y nosotros, para poder tener hijos de calidad y de excelencia, son dos formas que son mágicas y son las principales. La primera es la educación en la casa. Esos valores que nosotros les tenemos que inculcar a nuestros hijos. Y vamos de la mano con esos maestros que son el otro pilar muy, muy fuerte que nos deben de ayudar a que tengamos niños y jóvenes de calidad para que en un futuro sean los jóvenes del futuro, que son los que nosotros queremos que haya en nuestro país, en nuestro estado. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que los maestros regresen a las aulas y obviamente al capacitarse tenemos que también remunerarlos para que estén contentos y trabajemos todos en armonía. Muchas gracias, candidato. Candidata, perdón. ¿Réplica, doctor? Sí, Yuli, coincidimos que en la casa hay que educar a los jóvenes y en la escuela hay que formarlos. Pero yo creo que en este escenario tenemos que construir una respuesta en base a las políticas públicas que tendría que utilizar como futura servidora pública. Aclarando entonces su respuesta, ¿debe el Estado veracruzano incidir en la formación de mejores ciudadanos? Y en caso de su respuesta ser afirmativa, ¿usted cómo la hará? Necesitamos invertir en la educación y una de las formas que tenemos que hacerlo, porque es una necesidad urgente, es que tengan los niños aulas de calidad, servicios de calidad y que los maestros tengan esas herramientas necesarias para que puedan educar a nuestros hijos, para enseñarles, porque a veces no hay material didáctico, a veces no tienen libros, necesitan a veces hasta cuadernos, que no los hay en esas comunidades tan lejanas. Tenemos que impulsar el deporte, hacerles canchas deportivas o rehabilitarles las que hay. Yo soy arquitecta y me encanta la remodelación, la construcción. Y te lo juro que yo ir a ver unas escuelas deprimentes
ver cómo están esos baños, que no es posible que los niños ya ni siquiera quieran ir a esos baños. Tenemos que hacer mucho por eso. Muchas gracias, candidata, por su respuesta. Y con esto concluimos la primera ronda de las preguntas del panel de especialistas.